Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo estás ¿Cómo? tú? Bien, aquí estamos, aquí estamos. Ya les platiqué un poquito cómo te conocí por Twitter, la historia un poquito como del blog, lo que me interesó mucho de la forma en cómo escribes, combinando aspectos de la filosofía, del psicoanálisis, obviamente también de literatura, de mucho bagaje de aspectos literarios de distintos estilos. También les quise comentar como un poquito como tu experiencia acerca como de lo que has publicado también en las revistas que has participado, etcétera, pero bueno, eso ya te lo dejo a ti. Les presento a Mariana Pedrosa. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación y para mí es un honor tenerte en este espacio. Cuéntanos un Muchas poquito, gracias. cuéntanos un poquito de ti, Mariana. Pues nada, soy psicoanalista y como bien dices, pues llevo muchos años escribiendo. La escritura es, me parece que algo que ha atravesado mis experiencias como afectivas, simbólicas, reales, ¿no? Toda la vida. Y he encontrado en la escritura una forma de resolver, de charlar conmigo misma, de entender ciertas cosas, ¿no? En la escritura y en la lectura, porque siempre hay que pensar ese tipo de cosas en cóncavo y en convexo. Entonces, bueno, en la contraparte, digamos que tengo un viaje con la palabra y pues creo que esa es parte de las razones por las que estamos aquí. Gracias, Mariana. Pues también les comparto que Mariana recientemente se ha interesado también en el tema de las 5 leyes biológicas, está tomando un curso también, ha también como profundizado poco a poco como en ese conocimiento y ha estado también como complementando su quehacer en ello. Y vamos a tener como estos, digamos, como estas reflexiones acerca de lo que es la literatura, las metáforas con respecto a nuestra propia salud, nuestro propio cuerpo. Obviamente ahí vamos a hablar, me imagino que también de un poco de psicoanálisis, a ver cómo fluye también, como tú dices, la palabra. ¿Bien? Entonces, comenzando con esa palabra tan bonita que es la palabra, ¿no? Ahora sí la redundancia, cuéntame un poquito, Mariana, cómo ha sido tu distinta perspectiva de ese concepto, de ese significante llamado palabra, desde esos puntos de vista distintos que has recorrido a lo largo de tu historia, digamos, desde la filosofía, desde el psicoanálisis, de la literatura. ¿Cómo conectas ese significante palabra desde esos tres ámbitos? Cuéntanos. Pues es que justamente mientras me estabas haciendo la pregunta pensaba que para acercarnos, lo primero que hay que hacer es tener un debate filosófico, o más bien sumergirse en el debate filosófico que ha ocurrido, ¿no? Durante siglos, que es, bueno, nosotros hacemos como que nombramos la cosa, ¿no? Y en ese sentido asumimos que hay un correlato que muchas veces pensamos claro, pensamos unívoco entre la palabra y la cosa. Pero en realidad lo que hay que entender aquí es que la palabra ya es una metáfora en sí misma, ¿no? Ya es una abstracción. Si decimos árbol, por ejemplo, asumimos que al decir árbol estamos nombrando algo intrínseco del árbol que conecta a todos los árboles. Sin embargo, ese es, por ejemplo, el problema de las definiciones, que de pronto no es tan claro. Es interesante, por ejemplo, si pensamos en las etimologías, que todas las etimologías son súper, súper, súper metafóricas, ¿no? O sea, literal es unir dos imágenes juntas que evocaban, ¿no? Una tercera imagen. Por poner un breve ejemplo, si te digo, no sé qué significa piropo, piropo es lo que pone fuego, piro, en la cara, en el opo, ¿no? Poner fuego en la cara. Y entonces, claro, de pronto avanzar por las palabras ya es, hay que saber que ya es avanzar sobre, primero, una subjetividad, y segunda, una cultura. Por eso también podemos ver como de pronto algo que en un idioma existe, en otro no existe, ¿no? Implica asumir un paradigma histórico. De pronto entramos en consenso sobre qué significan ciertas palabras. Ahora, lo interesante aquí es que a partir de las palabras nos relacionamos con el mundo. Y entonces creemos de pronto que estamos relacionándonos directamente con el mundo, pero en realidad nos estamos relacionando con las palabras que usamos para tener acceso a él y las palabras ya con toda esa carga afectiva. Es por eso que es tan complejo y tan interesante, ¿no? Eh, Pensar en cómo pensamos el mundo y de ahí nos podemos extender cómo pensamos nuestras propias experiencias, ¿no? Porque al final pues lo hacemos desde nuestro horizonte significativo.
así a la Wittgenstein, ¿no? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ok. Eso, digamos, desde la filosofía, es decir, nosotros que tenemos la lengua materna del español, desde el español tenemos una concepción del mundo, y si hubiese sido nuestra lengua materna el chino o el francés o el árabe, tendríamos totalmente otra concepción del mundo, no solamente de manera abstracta, sino también, me imagino que también de manera concreta. Eso, digamos, desde la filosofía. Cuéntanos un poquito ahora cómo piensas la palabra desde el psicoanálisis. Bueno, es que me parece que eso se puede contestar desde más de un lugar, ¿no? Pero creo que yéndonos al origen del psicoanálisis, bueno, pues es poder ver la sanación por medio de la palabra, ¿no? Una de las cosas, uno de los principios del psicoanálisis, por ejemplo, que es la asociación libre, bueno, lo que se busca es pensar que tenemos un relato ya hecho, lo que quiere decir que tenemos ciertas asociaciones favoritas. De la misma forma que tenemos ciertas sinapsis neuronales que recorren a costa de repetición y el mismo camino, que nos son más fáciles que otras. Cuando hacemos asociación libre, de cierta forma lo que buscamos es ampliar el comercio asociativo de conciencia. Y entonces, claro, de pronto poder acceder a otros recovecos. Pero justo, ¿no? Una de las cosas me parece que es que el ejercicio terapéutico es como una quiropraxis de sentido, ¿no? De repente tenemos una forma específica de relatar y no nos damos cuenta que esa forma específica de relatar primero deja al lado afuera, ¿no? Cosas, necesariamente. Creo que esa es como la forma en la que formamos identidad, ¿no? Que ponemos ciertos eventos específicos y a partir de esos eventos específicos nos narramos a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si esos eventos específicos en realidad nos dejan mal parados en torno a nosotros mismos o nos están estorbando de cierto modo? ¿Qué pasa si nos relatamos de otro modo? ¿O qué pasa si hay otras palabras que de pronto son más sensibles a aquello que nos están pasando? Y pudiera parecer que en un juego de palabras no cambiamos la realidad, pero con este primer paso que comentábamos desde lo filosófico, por supuesto que cambiamos la realidad, porque nos da un nuevo abordaje, por una parte, y por otra nos da nuevas herramientas para apropiarnos de las cosas. Pensando en cosas tan sencillas como, por ejemplo, la diferencia entre, no sé, luchar contra una adicción, ¿no? A acompañarse, ¿no? Como a través de una adicción, ¿no? A escuchar lo que la adicción quiere decir. Me parece que tú lo tienes muy claro, por ejemplo, con estas meditaciones maravillosas que haces de arrullando mi ansiedad, ¿no? Por ejemplo, un solo cambio de palabra, de pronto ya solo eso te da nuevas herramientas para lidiar con la misma experiencia. Ok. Me gustó mucho esa frase del comercio, ¿no? Comercio entre algo y algo, entre la palabra y otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? ¿Qué intercambio se genera entre qué y qué a través de la palabra? Cuéntanos. No sé, justo estaba pensando en por qué habíamos decidido nombrar esta charla, ¿no? Metáforas curativas. Y busqué siempre hay que irnos a las básicas, ¿no? Busqué la definición de metáfora y es más, hasta te la voy a compartir. Dice, figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferentes con los que representado guarda cierta relación de semejanza, ¿no? Estamos en relaciones de semejanza, ¿no? Estamos buscando algo que coincida, ¿no? Que encaje en aquello que parece que sentimos. Y en ese sentido, me parece que cuando hacemos este comercio entre palabras, también estamos haciendo un comercio entre posibilidades. Y a veces lo que no podemos resolver desde nuestro propio relato, ¿no? Desde nuestras propias palabras elegidas, la podemos resolver desplazándolas, ¿no? Usando esas otras palabras, usando de pretexto esa otra imagen. Y resulta que además es muy curioso porque muchas veces sí tenemos una solución respecto a la otra imagen, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy básico quizá, pero alguien puede no estar pudiendo salir de su situación, pero si de pronto empezamos a hablar de salir de un pozo, literalmente, ¿no? Las imágenes empiezan a brotar de todos lados y entonces dicen, bueno, no, es que en el pozo
claro, a mí no me interesa quedarme dentro, sino fuera. A mí me interesa que me extiendan una soga y no que se metan conmigo. A mí, bueno, pues es que depende si está calentito, a lo mejor puedo sobrevivir, ¿no? Estamos jugando con imágenes, con algo de semejanza equivalente. Pero en este juego se presentan soluciones que yo no estoy pudiendo ver en mi situación en la que me siento atorada como me siento atorada en un pozo, ¿no? Ok, ok, ok. Bueno, ya recorrimos como filosofía, recorrimos psicoanálisis y ahora finalmente cuéntanos cómo piensas o cómo sientes también la palabra desde la literatura, desde tu labor de escritora. Eh, eso solo lo puedo contestar desde un lugar muy, muy personal. Sé que es eso donde me lo estás preguntando, pero hago esta aclaración porque me parece que cada ejercicio creativo que guarda cada persona tiene diferentes reglas y que eso es parte del jugo, ¿no? No se trata de homologar o encontrar cómo todos vivimos una experiencia creativa, sino encontrar el propio modo. Lo que yo te puedo compartir es que para mí una de las experiencias, por ejemplo, es lo catártico, ¿no? Es estar en medio de una emoción y de repente hacer emerger algo, ¿no? Yo me relaciono con la metáfora de parir, ¿no? De dar a luz. De repente hay que dar a luz los textos y todas las imágenes relacionadas a dar a luz son bienvenidas. Es algo que requiere esfuerzo, es algo que duele, ¿no? Pero luego llega el descanso, ¿no? Luego llega la solución, ¿no? Por una parte y por la otra también la otra cosa con la que relaciono es el género que más he explorado es el ensayo. Y me gusta mucho la palabra ensayo, porque el ensayo no lleva a ninguna parte, ¿no? Si lo piensas de músicos, los músicos están ensayando y no significa que eso vaya a ser grabado y que eso vaya a ser convertido en un disco. Sí, quizá, pero eventualmente. Y entonces en ese sentido es caer en un terreno que para explorar, simplemente para explorar. A veces uno puede tener una idea y es apenas una intuición, es una creencia, y solo hasta que se atraviesa, ¿no? Hasta que te permites explorar en la escritura, resulta que llegas a una respuesta que no la tenías claro. En ese sentido uno no escribe lo que piensa, sino uno escribe para pensar. Y entonces escribe para recolocarse en torno a sus propias ideas, a sus propios pensamientos y a sus propios afectos. Es decir, ahí en ese ensayo no tiene que, la persona tiene que de antemano saber qué es lo que va a resultar o qué va a escribir o sobre qué va a escribir. Se parece un poquito como también, hay una conexión ahí con lo que es la asociación libre desde el psicoanálisis, me imagino, ¿no? Como que de repente uno suelta la palabra a nivel de escritura y conforme vas ensayando la pieza, por así decirlo, en esa metáfora musical también que usas, de repente va sonando algo, ¿no? Y va resonando también algo, ¿no? Claro, uno tiene una intuición desde el punto, o sea, como punto de partida. Ahora, de ahí también podemos hablar de la terquedad, ¿no? Si yo me esfuerzo mucho por decir algo, o sea, si yo creo que tengo que decir algo necesariamente, entonces, bueno, mi texto va a ser más mental, ¿no? Posiblemente no va a tener justo este ejercicio de, ¿no? De creación, de que surja algo nuevo. Y lo mismo pasa cuando nos enfrentamos con nuestro propio discurso sobre nuestra propia vida. De repente queremos necesariamente tomar un camino y vemos que el camino está constreñido y vemos que nos está causando un montón de sufrimiento y no podemos más que contarlo de esa manera, pues más que vivirlo de esa manera. Entonces, claro, ¿no? El ejercicio de aflojar la palabra es el ejercicio de permitirse perderse en el bosque y de saber que la salida a ese bosque no va a ser necesariamente la planeada. No solo eso, sino que uno se mete al bosque justo para encontrar salidas nuevas. Ok, bien. Bueno, pues hablamos entonces ya de filosofía, psicoanálisis, literatura. ¿Y ahora qué ocurre cuando en medio de esos tres ámbitos aparece ahí un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que filosofa, un cuerpo que se tiende en un diván para hablar, un cuerpo que está detrás de una computadora o está detrás de un cuaderno y agarra una pluma y comienza a escribir? ¿Qué implica desde esos tres ámbitos, ya un poquito como integrándolos en el cuerpo, cuando hablamos de una metáfora que es capaz inclusive hasta de curar? Cuéntanos qué imágenes vienen a ti, cuéntanos. Bueno, el cuerpo hace metáfora todo el tiempo, ¿no? Desde cierto punto se han hablado de las histéricas conversivas, ¿no? En Freud.
lo psicosomático, hay toda una discusión. Yo sé, a mí más bien me gustaría escucharte a ti porque sé que tú tienes una opinión más formada, pero no, lo psicosomático hay quien dice que es justo lo conversivo, pero ya sin lo metafórico, ¿no? En lo conversivo hay algo de simbólico y de repente lo psicosomático es que literal, ¿no? Se vaya directamente como una afección sin haberlo transitado. Lo que es cierto es que las metáforas que usamos para relacionarnos con nuestro propio cuerpo cambian sustancialmente las afecciones mismas y en ese sentido pueden ofrecer tanto salud como enfermedad, porque por supuesto, ¿no? Y esto es algo que también hemos charlado en otros espacios, el hecho de que te den un diagnóstico, por ejemplo, hace cosas en cómo vives tu cuerpo y en el sentido de en cómo tu cuerpo reacciona, ¿no? Y pienso incluso en, y esto también es complicado, pensando en lo humano, porque los animales tienen una relación más directa con el cuerpo, pero nosotros ya tenemos una relación con el cuerpo que está mediada por la palabra. Hay como estos casos, por ejemplo, de los bebés, ¿no? Un bebé está llorando y uno asume que tiene hambre o que tiene frío o que tal, ¿no? Pero si el deseo de la madre llega a atravesarlo es precisamente porque ella busca saciar sus necesidades. Entonces, si ella dice, no, lo que tienes hambre, no, lo que tienes hambre, mira qué tragón, ¿no? De repente va a resolver cosas, ¿no? Afecciones que todavía no tienen nombre como hambre y va a tardar muchos años en darse cuenta que a lo mejor lo que necesitaba era solo una chamarra porque no era hambre sino frío, por ejemplo, ¿no? Entonces también es todo un viaje porque nosotros queremos tener una relación directa con nuestro cuerpo, pero ya nuestro cuerpo aparece metaforizado desde que empezamos a simbolizarlo, a llamar a algo hambre, ¿no? Okay. O frío. Sí, en esta frase muy psicoanalítica también de que el cuerpo es un regalo del lenguaje, ¿no? Como que una cosa es el organismo, dice ahí un psicoanalista famoso, ¿no? Lacan, el pedazo de carne ahí que está ahí, ¿no? Como de los órganos, tejidos, etcétera. Pero otra cosa es el cuerpo, eso como tú dices, ya en sí mismo es una metáfora, porque está mediada por la misma palabra cuerpo, ¿no? Y esa palabra cuerpo, pues podemos a lo mejor tener una concepción muy directa en un diccionario, a lo mejor un diccionario médico, un diccionario filosófico, un diccionario psicoanalítico, ¿no? Podemos tener como distintos significados de esa palabra, pero como tú dices bien, o sea, ahí siempre hay una subjetividad que también todo el tiempo está significando y que seguramente también tiene su propio significado de esa palabra, cuerpo, ¿no? Cuéntanos. Sí, me gustaría contar una pequeña anécdota que justo venía recordando hoy a propósito de esta charla que íbamos a tener, que me parece lo más ilustrativa, que es algo que narra Lévi-Strauss sobre la eficacia simbólica, ¿no? Entonces, lo que él narra es que de pronto, cómo se resuelve en una tribu cuando hay un parto difícil en una mujer, ¿no? Entonces, a pedido de la partera puede llamar al chamán. Y el chamán lo que empieza a hacer es hacer un canto, ¿no? Y entonces en el canto hace una confección de ciertas imágenes sagradas, ¿no? Y evoca a los guardianes de esa tribu, a los Nuchu, que son espíritus protectores. Y a partir de un canto, a partir de sus símbolos puestos en escena, en la representación además transferencial del chamán, que ya es otra historia, la mujer puede llevar a cabo su parto. Entonces justo es cómo se soluciona un tema de cuerpo. Un médico convencional, occidental, moderno, te diría, pues cesárea, ¿no? Es decir, hay que influir en la materia con materia y es un problema de la materia, ¿no? Pero aquí me parece un gran ejemplo de cómo un símbolo puede desanudar algo a nivel corporal. Bien, bien. Sería genial que los ginecólogos en partos difíciles se pusieran a cantar, ¿no? Algunos mantras ahí a ver qué ocurre, ¿no? Sí, como es esta desconexión, ¿no? Como de lo que se ha convertido ahora en nuestra cultura, sobre todo en estos tiempos ¿no? que estamos viviendo, que como tú dices, los diagnósticos también son palabras cargadas de significado, tanto también, no solamente por lo que significan en sí mismos, sino también desde quién los dice, ¿no? En esto que tú comentas de que sí hay un chamán que ya por su figura y su lugar que ocupa crea una transferencia, digamos, está transmitiendo algo, ¿no? A su entorno,
pues también ahora, a lo mejor ya no estamos hablando de chamanes, pues estamos hablando de especialistas médicos que tienen un súper saber y son especialistas y expertos y todo esto, que tienen también esa cualidad, dense cuenta o no, de estar transmitiendo algo a través de lo que diagnostican, ¿no? Y de la forma en cómo lo dicen, con el tono de voz que lo dicen, desde qué posición corporal inclusive, ¿no? O sea, todo eso afecta en el momento en que nuestra percepción escucha ese diagnóstico, y obviamente eso va a tener también implicación en el cuerpo, así como tú bien dices, ahí el chamán tiene un efecto muy positivo en ese momento en el cuerpo de la mujer embarazada, y ahora pues también podemos también inferir que en ese momento, más allá del diagnóstico, pues también el diagnóstico puede provocar cosas ahí como de mucha delicadeza también en cuanto a salud, ¿no? Cuéntanos entonces ahora, Ana, ¿cómo le darías esa connotación de sanadora a una metáfora? ¿Por qué tendría que ser una metáfora sanadora? O sea, ¿por qué no es solamente una palabra y ya? ¿Por qué no acostarnos en un diván y hablar y perdernos en las palabras? No tendría solamente que ser eso, ¿no? O sea, una pérdida de tiempo, una pérdida en un laberinto. O sea, ¿por qué tendría que tener efectos en el cuerpo? Cuéntanos. Justamente si pensamos en esta cuestión de la relación de semejanza, como el ejemplo que ponía del pozo, parece que podemos encontrar soluciones en un nivel metafórico, ¿no? Que no podemos encontrar cuando estamos pensando, siempre pensamos con metáfora, pero cuando estamos pensando mucho más, queriendo simplemente nombrar lo que nos pasa y sin darle lugar a que la imagen fluya libremente. Lo pienso algo así como si fueran amuletos simbólicos. Yo te confieso que tengo una relación compleja con la idea de las afirmaciones, ¿no? Las afirmaciones son estas personas que dicen, yo puedo, soy fuerte, ¿no? Mi relación complicada tiene como causa que me parece que muchas veces están descorporalizadas, ¿no? Es decir, no hay un trabajo real, no hay una conexión con el dolor y solo soy guapa, soy maravillosa, yo puedo, soy guapa, soy maravillosa, yo puedo, ¿no? Entonces, por supuesto que resultan ser herramientas demasiado básicas que no generan mucho efecto, pero al mismo tiempo, ¿no? Si las pasamos por el cuerpo, resulta que sí permiten algo. Ahora, pensando un poco más en la imagen de los amuletos simbólicos, y eso nos conecta con la literatura. Pienso en, por ejemplo, en la literatura infantil. La literatura infantil está llena de monstruos, ¿no? Son monstruos que te van a devorar. Está llena de brujas malas, que además se parecen a tu mamá cuando estás enojada, ¿no? Cuando está enojada. Y entonces justo accedes a este mundo de imágenes, y es a partir de ese mundo de imágenes que ofreces soluciones. Yo te puedo compartir que en ciertos momentos complicados de la vida, yo me valido de ciertas imágenes, ¿no? Que son como, digamos, como afirmaciones, como vivirse como, ¿no? Vivirse como el personaje de este cuento, ¿no? Guardar un pequeño mantra personal. Y a partir de eso, a partir de ese disfrazarte, de repente puedes acompañarte a ti mismo con mucho mayor eficiencia que como lo harías de otro modo. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, el otro día pensaba que yo puedo llevar mucho más lejos ciertos gestos de valentía si les pongo el apellido de espiritual, ¿no? Si me dicen ponte a dieta, me va a dar hambre, no voy a querer, pero ¿por qué? No sé qué. Si me dices entra en ayuno por un proceso espiritual, ¿no? Entonces puedo pasar días sin comer, ¿no? Sin bronca. Pero ¿por qué se puede eso? Porque me estoy valiendo de algo, ¿no? Algo a nivel simbólico con lo que resueno. Y entonces resulta que muchas cosas de la experiencia se pueden cuadrar a esa imagen y me permiten ser más valiente, me permiten ser más fuerte, me permiten llegar más lejos. Ahora imagínatelo con lo que quieras, ¿no? Claro, claro. Y obviamente esas actitudes que resuenan, ¿no? A partir de ciertas metáforas, imágenes, no son solamente como cosas abstractas. Me imagino que también las sientes en tu cuerpo, ¿no? O sea, como que esa valentía también es una sensación física. Esa disposición, esa flexibilidad también es algo que puede ocurrir también en el cuerpo, ¿no? Cuéntanos,
con esto de poderle dar como esa connotación entonces de curativa a las metáforas, dijiste por ahí varias veces la palabra imagen, ¿no? Y me conecta con entonces la posibilidad de imaginar, como si la imaginación fuera un poquito como ese puente o ese vía de comunicación entre lo que es el cuerpo y lo que es la palabra, el símbolo, la metáfora. Digamos también la literatura hay estos conceptos, ¿no? De figura retórica, ¿no? O imagen poética, ¿no? Etcétera. O sea, como que todo el tiempo hay como una correlación, digamos, sería como muy difícil poder hablar, poder escribir o poder realizar una metáfora sin antes haber creado una imagen. Y en esto que tú comentabas también con este ejemplo de los cuentos infantiles, ¿no? Donde hay estos cuentos infantiles que hay un relato escrito, pero también están ilustrados, ¿no? Y me imagino que todos nosotros guardamos todavía algunos recuerdos de algunos cuentos, ¿no? Que nos leían de niños, y tanto nos acordamos de las metáforas o de la historia en sí, pero también nos acordamos de las imágenes que estaban ilustradas ahí en esos cuentos. Entonces, cuéntanos en ese ámbito, ¿qué importancia le das tú a la imaginación? Hace unos días, te voy a compartir más bien una pequeña anécdota, hice la pregunta en Twitter de qué imágenes, qué imágenes ocupaban para nombrar su ansiedad. Y las respuestas fueron maravillosas, así fue de verdad un viaje muy lindo, porque claro, primero habla de la construcción de cada uno, la construcción subjetiva de cada uno, ¿no? Había metáforas mucho más asociadas al cuerpo, ¿no? Este ladrillo que pesa, ¿no? Yo lo describo como un hoyo negro en el pecho, ¿no? Que está jalando, pero está jalando para adentro, ¿no? Hay quienes decían, ¿no? Esta experiencia de estar cayendo y cayendo y cayendo y nunca llegar al piso, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un gran ejemplo, porque en realidad no sabemos qué es la ansiedad, ¿no? O sea, la sabemos, pero primero nos llega primero como experiencia del cuerpo, que luego tenemos que simbolizar, ver qué está, por qué está ahí, cuándo llegó, de qué modo opera, ¿no? Entonces, claro, de pronto lo que tenemos son experiencias completamente desarticuladas, y es justo un ejercicio de la singularidad, ver cómo la articulamos. Ahora, la cuestión es que podemos articularlas de formas que nos permitan encontrar calma, ¿no? Que nos permitan encontrar alternativas que calmen a ese animalito que tenemos dentro, ¿no? O podemos encontrar formas de articularlas que son francamente persecutorias, ¿no? Que nos patologizan, que nos ponen en falta. O podemos simplemente no articularlas y entonces actuarlas de diferente forma, ¿no? Con las adicciones, y entonces solo empezar a fumar, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en el fondo es saber que justo hay un ejercicio creativo y un ejercicio de imaginación, porque nada se presenta en sí mismo, se presenta fragmentado, se presenta desarticulado. Primero veo que tengo un poco de agitación cardíaca, primero veo que no puedo dormir bien, primero no sé qué, y luego algo hago con eso, ¿no? Claro, los ejercicios de conocernos a nosotros mismos son los ejercicios de poder también identificar nuestras sensaciones, cuándo aparecen, y en ese sentido, por ejemplo, qué cosas nos pueden estar causando esa ansiedad. Pero en todo caso, la experiencia se vuelve experiencia una vez que ya fue decantada por nuestra red semántica, ¿no? Y simbólica. Bien, bien. Tuve también la oportunidad de revisar las respuestas, ¿no? de ese tweet. Y sí, como bien dices, fueron unas figuras retóricas y súper creativas, súper bonitas, en donde a mí me llamó mucho la atención de que no existieron dos exactamente iguales, ¿no? Y me lleva también como esa reflexión de que así como estamos hablando de ansiedad, podemos hablar de cualquier tipo de enfermedad, ya sea mental o física, que ya hay un significado que viene de un otro, ¿no? Escrito con mayúscula, que nos quita a veces esa posibilidad de significar lo que ocurre en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre con la ansiedad? ¿Qué significa ansiedad? Y parece que todos estamos entendiendo, ¿no? De que, sí, pues tu ansiedad es igualita a la mía, porque en un manual oficial de psiquiatría o de medicina o lo que sea, viene un solo significado y ese solo significado tiene que aplicar a todo mundo, ¿no? Y eso, obviamente, aunque sabemos que sí es necesario tener una descripción un poquito más como médica y psiquiátrica, lo que sea, pero por otro lado tiene también ese efecto
que coarta, ¿no?, las subjetividades de todos nosotros, porque como que en vez de que el manual sea el que se adapte a nosotros, como que tenemos esa idea preconcebida de que nuestro cuerpo y nuestra subjetividad tenga que ser la que se adapte al manual, ¿no? O sea, como que tengo que cumplir todos los criterios que aparecen ahí para entonces cumplir con un diagnóstico, ¿no? Y de repente, pues la ansiedad puede ser como esa figura retórica que aparecía ahí de siento que es un ladrillo que está en mi pecho, ¿no? Y eso, esa figura que es muy creativa, muy retórica, pudieron también, o sea, eso no va a aparecer en ningún manual, ¿no? En un diccionario médico, no va a aparecer nada, pero esa figura retórica es algo súper, súper valioso, ¿no? Súper, súper interesante esto que comentas. Cuéntanos ahora, dime. Sí, te escuchaba hablar y pensaba en un debate que tienen los filósofos antiguos y medievales, que es en torno a los universales y los particulares, ¿qué es primero, ¿no? Eh, Cuando hay una idea de Dios, ¿no? O cuando hay una idea de este mundo de las ideas perfecto que baja, dicen, lo primero es lo universal, ¿no? Lo primero lo universal, en un ejemplo muy sencillo, es, primero existió la bondad y luego nosotros, ¿no?, recibimos un poco de esa bondad y nos volvimos bondadosos, en una versión imperfecta, pero bueno, ¿no? Tenemos algo de esa bondad que existe. Desde el otro lado, es más bien al revés. Existió una persona a la que se le atribuyeron cualidades de bondad, ¿no? Un bondadoso, dos bondadosos, entonces dijeron, estas personas tienen cualidades semejantes, ¿cómo vamos a nombrar a esa cualidad semejante? ¿Te late si la nombramos bondad? Va, ¿no? Ahora, el tema es cuando se nos olvidó que justo hubo, ¿no?, ese momento en donde juntamos muchos particulares y de qué sirven las definiciones de para un montón de cosas, ¿no? Las descripciones, los diagnósticos sirven para agrupar experiencias para poderlas pensar con mayor claridad. Entonces, por supuesto que hay algo de, pues sí, como de legítimo y de como útil eso, siempre y cuando no se nos olvide que en todo caso esas palabras se crearon a partir de ver un montón de particulares. Entonces, sí, el problema es cuando queremos pensar nuestra particularidad no a partir de sí misma, sino a partir de esta gran definición universal, sin darnos cuenta que la definición de universal fue un constructo a posteriori, ¿no? Claro. Sí, tenía yo un debate recientemente en redes con una colega en donde yo le hacía como este señalamiento de cómo el nombrar a eso que asociamos a la ansiedad como con la palabra ataque, ¿no? Ataque de ansiedad. Y ya es algo como muy, ¿no?, que inclusive aparece en los manuales, en los diccionarios médicos, psiquiátricos, y que ya lo damos como por hecho, y es un universal, ¿no? Entonces, una persona siente un conjunto de sensaciones particulares y a eso luego le llama el ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, si nos concentramos en esa palabra o en esa metáfora que es un ataque y queremos un poquito resolver o comprender el sentido de ese ataque, de repente pues ya la misma universalidad de ese significado ya nos limita, porque estamos eligiendo, como tú bien dices, una palabra, y al elegir esa palabra estamos no eligiendo otras muchísimas, ¿no?, que también podrían inclusive significar eso mismo, ¿no? Cuéntame. También, ¿qué tanto las imágenes tienen ya en sí misma una salida? Casi que a nivel inconsciente, ¿no? Por ejemplo, describir la ansiedad como un sentirse atrapado. Ya solito eso en sí mismo da una conversación, ¿no? Claro. Quizá el efecto corresponde con una experiencia de la persona en la que está atrapado en una relación, en un trabajo, en una circunstancia, ¿no? O ofrece justo, ¿no?, una salida, pensándolo más en un nivel sensorial, ¿no? Siento como si me rasparan lo no sé cuánto. Bueno, quizás sensorialmente solo meterte entre tus cobijitas en un ratito, ¿no?, ya sea algo. Pero justo es poder escuchar las imágenes no como si fueran menores, no como si, bueno, estamos jugando a la imaginación, pero en el fondo lo médico, lo serio es la definición de ansiedad. No, sino como pequeños portales que guardan respuestas, quizá mucho más, mucho más propensas de, ¿no?, proveer salud, ¿no?, salidas, armonía, etcétera, que el mero diagnóstico, ¿no? Sí. O sea, en esta
metáfora que decía también Freud de que los niños eran pequeños poetas también, ¿no? Porque todo el tiempo estaban creando metáforas, todo el tiempo estaban en la imaginación. Y obviamente cuando vemos cómo es el abordaje terapéutico con un niño, pues es eso, o sea, no es tanto que hable, sino más bien es juega, imagina, crea, y eso obviamente tiene una repercusión también de a manera física, ¿no? Y si eso pasa en un niño o en una niña, ¿por qué no tendría que haber, por qué no habría de pasar también en un adulto, ¿no? Y a Ujú. veces se nos olvida jugar, ¿no? Se nos olvida también tomar en serio los juegos, ¿no? O sea, tomar en serio la capacidad que tiene nuestra imaginación, nuestra propia capacidad también de crear metáforas en esto que consideramos salud, ¿no? Y en esto que tú comentabas de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? A ver qué pasa si ahorita en este ejercicio le damos como un juego de inversión a esa palabra y pensamos en enfermedades somapsíquicas, ¿no? Ujú. Bien, ¿qué implicaría, ¿no? Si le damos como ese giro, ¿no? Sí, hay una enfermedad que se presenta en el cuerpo, que es soma, pero también tiene una implicación psíquica, ¿no? Y Ujú. cuando lo pensamos así, pues todas las enfermedades son somapsíquicas, ¿no? Porque pues desde que te duele la muela o de que te duele el estómago, etcétera, eso va a crear en tu psique, en tu mente, pues imágenes, metáforas, palabras, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo qué se te ocurre con esto, ¿no? Con este giro somapsíquico. Es que también creo que mm, creo que el problema está desde que pensamos en la dualidad tan separada, ¿no? Entre mente Ok. y cuerpo. Uh-huh. Creo que ya solito eso estorba. Justamente Ok. el problema de la palabra enfermedad psicosomática es decir, no tienes nada. No, Mm. claro que tienes algo. Claro. Pero yo lo pienso más como una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Uh-huh. O sea, en tanto que somos uno, me parece que va de ida y que va de vuelta. Uh-huh. Em, Pensaba mientras decías lo somapsíquico, no solo, claro, ¿no? Como es un tema de huevo gallina, sino también pensaba en cómo uno se conserva siendo sí mismo, ¿no? Siendo estando de buena, siendo ecuánime, si está en medio Uh-huh. del dolor, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ok, ok. Bueno, pensando como en esta práctica que vamos a tener, en este recorrido, ¿no? Ya vimos lo que es filosofía, psicoanálisis, literatura, y aunque recientemente te has interesado mucho en el tema de las 5 leyes, ¿no? Que ya es otra pieza, digamos, de tu rompecabezas ahí, cuéntanos ahora, desde esta conjunción, cómo es que piensas la palabra, cómo es que piensas la metáfora, ya un poquito integrando el conocimiento de las 5 leyes, de lo que descubrió Hammer, en esto que tú ya has estudiado, ya has podido como también indagar, experimentar también en ti misma. Cuéntanos un poquito. Pues si lo pensamos como un canal para comunicarnos tanto con nosotros mismos como con nosotros, Uh-huh. eh, me parece que es importante pensar al canal en tanto canal. Es decir, muchas veces nos olvidamos de las palabras, pues, ¿no? Funcionan, las Uh-huh. digo, tú recibes el mensaje y se acabó. Pero justamente cómo elaboremos ese canal va a permitir Uh-huh. llegar eh, a lugares distintos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, por supuesto que puede dar lugar a, sí, como a muchos replanteamientos, porque al final de eso se trata. Cuando nosotros estamos jugando con palabras, en el fondo solo estamos replanteando, ¿no? Replanteando nuestro lugar en torno a un tema, ¿no? O nuestro lugar en el mundo, más ampliamente hablando, ¿no? Ok, ok. Cuéntanos, tú que, digamos, has hecho varios talleres, has también participado en diálogos, en pláticas, en conferencias, eh, ¿qué le dirías a la persona que está ahorita escuchándonos y que dice a lo mejor, bueno, pues es que yo no soy ni filósofo, ni psicoanalista, no soy escritor, no conozco eso de las 5 leyes, ¿qué es eso? ¿No? Pero, ¿qué le dirías a esa persona como para que pudiera también como descubrir, qué le invitarías a hacer o a explorar para que tuviera ese ejercicio como muy personal de poder descubrir sus propias metáforas curativas? Cuéntanos.
creo que todos ya tenemos integrados metáforas curativas, ¿no? Así como metáforas enfermantes, no sé, aparte de una palabra mejor. Y en ese sentido creo que el primer ejercicio es exploración simplemente, así como cuando yo pregunté, ¿no? qué imágenes acompañaban su ansiedad y resulta que tuve, ya lo abrí, ahorita al final puedo compartir algunas, pero tuve 82 respuestas, ¿no? Okay. Todos tenían algo que decir. Así creo que es poder darse un espacio. Y creo que donde yo pondría el énfasis no es tanto en las imágenes curativas, porque me parece que esas llegan solitas a su tiempo, como en las palabras que nos estorban. Okay. O sea, ¿qué implicaciones tiene finalmente repetirte en el día a día no puedo, por ejemplo? ¿No? A lo mejor se siente así esa experiencia, pero lo primero que hay que hacer es escucharla, ¿no? ¿Qué significan las palabras que ocupamos? De pronto tenemos muchas palabras que obturan procesos y que ahí están, ¿no? en nuestro discurso una y otra vez. O palabras desvalorizantes, ¿no? ¿Qué palabra ocupas cuando te pegas, ¿no? Mucho se miente a la madre de sí mismos, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Por supuesto que eso tiene implicaciones. Y en ese sentido, la primera pregunta es, ¿de qué otra forma lo puedo contar? ¿No? Hay ejercicios cuando se trata de conflictos con otras personas, simplemente de pensar, ¿y cómo lo vivió la otra persona? ¿No? Que es otra forma de decir, ¿de qué otra forma lo puedo contar? ¿No? O bueno, si no es desde el enojo, ¿de qué otra forma lo puedo contar? ¿No? O bueno, ¿no? Si tuvieras que dar la razón, ¿de qué otra forma? ¿No? Y de repente el de qué otra forma abre otro pedazo de la realidad completamente, que ni siquiera lo habíamos pensado, porque no nos habíamos tomado el tiempo de darle palabra. ¿Sí? Ok, bien. Y cuéntanos desde tu lugar de psicoanalista, lo que has descubierto, lo que has también constatado en tu clínica, de lo que causa una metáfora, ¿no? en el discurso de una persona, sobre todo no solamente a nivel emocional o psíquico, sino también a nivel como corporal, integral. Cuéntanos como qué has descubierto, de qué te has dado cuenta. Creo que lo primero que viene a mi mente cuando escucho tu pregunta es la idea de los vasos comunicantes. Es decir, de cómo de pronto lo que nos pasa en un campo de la vida nos está pasando en otro. Y que en ese sentido de pronto todo puede estar atravesado por una sola emoción o por una sola experiencia. Y de repente lo que digo de mi gato conecta de una forma inesperada, inusitada, ¿no? E inconsciente con lo que tengo que decir en relación a mi madre, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, de repente al mismo tiempo lo que tengo resuelto en el campo A de mi vida, ya solito me da luz sobre un montón de conflictos, pero también de recursos para lidiar con esos conflictos, de lo que me está avasallando en el campo B de mi vida, ¿no? Entonces creo que es poder dar lugar a este entrelazamiento entre diferentes significados, entre diferentes sentidos. Y entonces sí, en realidad solo jugamos a construir, iba a decir castillos, pero últimamente he estado pensando en las telarañas y me parece que es mucho más acertado, ¿no? A construir telarañas, ¿no? En el aire, pero que nos permiten tomar otro lugar subjetivo en torno a lo que nos pasa. Ok, eso del lugar subjetivo está interesante porque sí, digamos como que todo el tiempo estamos significando, ¿no? Como tú dices, de manera consciente o inconsciente, pues prácticamente todo lo que acontece en nuestra vida, todos los vínculos que enlazamos, todo el tiempo lo que estamos manifestando también a los otros, etcétera. Y como tú bien dices, de la misma manera que estoy significando lo que ocurre con mi gato, al mismo tiempo es la misma estructura, por así decirlo, o la misma telaraña, siguiendo un poco tu metáfora, es decir, la misma puntada de hilo, ¿no? Voy a hacer para significar lo que está pasando con mi gato con lo que está pasando en cualquier otro ámbito de mi vida. ¿Por qué? Porque eso parte desde un mismo lugar subjetivo, por así decirlo. Y por ejemplo, con la literatura pasa algo bonito, que es la identificación. Va a parecer curioso lo que voy a decir, pero a veces es más fácil identificarte con el otro que con uno mismo. Claro, claro. Entonces, claro, ¿de qué sirve escuchar historias
de personas en la guerra, de enamorados en el siglo XVII, de lo que sea, es que podemos hacer un ejercicio de desdoblamiento. Y eso que no estamos listos para escuchar en nuestra propia vida, con nuestros propios personajes, de pronto nos puede caer el 20 escuchándolo en otros personajes, ¿no? Y esa característica nuestra que nos hace lo que sea mezquinos en tal o cual y que nosotros renegamos y decimos, no, esto no es así, etcétera, cuando lo escuchamos, ¿no? Narrado en medio de una historia, etcétera, podemos escuchar, ¿no? Entonces creo que esa es la otra gran maravilla de la literatura, que al final es un medio para aprender a escuchar, ¿no? Y, Okay. y claro, el gran obstáculo que tenemos de repente para escucharnos a nosotros mismos somos nosotros mismos. O sea, la idea Claro, preconcebida con la que ya nos hemos casado respecto a ciertas cosas, ¿no? claro, claro, claro. Sí, y me conecta mucho también como con esta concepción y este paradigma en el que nos encontramos de que a veces estamos demasiado eh, como casados con la idea de realidad o de objetividad, ¿no? Y como que no nos permitimos, por así decirlo, ficcionalizar un poco nuestra realidad para poderla flexibilizar, para poder jugar con ella, para poder percibirla desde otro lugar, porque casi como que a veces decimos, no, es que no me permito hacer eso porque sería una traición a mi realidad o a la objetividad de las cosas, porque así pasaron y así sucedieron y no pudieron pasar de ninguna otra forma, ¿no? Y a veces, si solamente nos quedamos con esa porción de la realidad, que obviamente todo el tiempo es subjetividad, ¿no? Pues nuestro cuerpo va a seguir respondiendo a esa realidad una y otra vez, desde generar una emoción o generar un síntoma o generar una enfermedad, ¿no? Y por eso justo lo que dices, ¿no? Como el rol tan importante que tiene la literatura, el arte, el cine, lo que sea, para poder justo como eh, tener esa ayuda para que nos permita como ficcionalizar y poder un poquito como distancia desde nuestra propia realidad y no permitir subjetivizarla, ya no tanto objetivizarla, ¿no? Sí, y yo incluiría en esta sopa que estamos haciendo de significados, ¿no? Uh-huh. Yo incluiría como la idea de desestancar algo, ¿no? De pronto yo puedo tener una relación conflictiva con una persona, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y claro, ¿no? Tengo un canal para acceder a ella. Pero cuando alguien me habla de leones defendiendo su territorio, ¿no? Cuando alguien me habla de un toro aproximándose enojado, ¿no? O cuando justo en la literatura veo que la mamá del personaje hace esto o lo otro, lo que sea, eh, se abre otra puerta, ¿no? Y entonces permite desestancar algo que se solucionaba siempre del mismo modo, porque se leía siempre del mismo modo. Entonces, claro, también regresando al tema del cuerpo, es como si tenemos sensaciones y estamos experimentando con palabras, buscando cuál es el saco que le queda bien. Y a veces estamos acostumbrados a ponerle sacos que no le quedan tan bien y basta simplemente cambiar el ángulo para ver qué otro saco le queda mejor y entonces algo se desestanca, porque a partir de ahí, una vez más, se ofrecen nuevas soluciones. Claro, claro, claro. Sí, me quedo con esta imagen como que a veces hay, por ahí decirlo, como un río que fluye de palabras, ¿no? Como muy de manera natural, muy de manera como un cauce muy natural, y que a veces hay ciertos significantes muy rígidos o muy constreñidos o muy también como limitantes que dificultan, ¿no? Como que ese torrente, digamos, de significantes, ¿no? Como que vaya fluyendo a través de la palabra escrita, a través de la palabra hablada, etcétera. Y hay a veces como que, ¿no? Como que se quedan como vacíos ahí en esas experiencias que nos pasan y no sabemos cómo nombrarlas, no sabemos qué pasó ahí, no sabemos qué sucedió ahí, porque a lo mejor tal vez también hubo un exceso de realidad en ciertos momentos, ¿no? Sobre todo en situaciones de, de mucha amenaza o situaciones muy traumáticas o situaciones también muy inesperadas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a veces que sí, como que se resquebraja ese tejido simbólico y ahí hay que volver a tejer, ¿no? Hay que volver a
digamos, como a crear metáforas, ¿no? Para poder rodear eso que se quedó ahí, ¿no? Como atorado, ¿no? Y eso es Me lo que gustaría, permite, ¿no? Cuéntame. me gustaría, si me permites, compartirte una cita de Nietzsche. Claro, claro, claro. ¿Qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que, después de un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Y claro, su texto es sobre verdad y mentira en un sentido extramoral y se está peleando con la idea de verdad específicamente, ¿no? Como de esta verdad hegemónica, ¿no? Impuesta, rígida, porque dice, ¿qué es mentir, no? Eh, pero justo en la misma línea de qué es mentir, es también cuál es el sentido de estar jugando, ¿no? ¿Cuál es el sentido de estar hablando de animalitos? ¿Cuál es el sentido de estar hablando de personajes de ficción, de monstruos que comen brazos, ¿no? Y bueno, lo que se busca es desplazar el sentido, es decir, generar nuevas metáforas. Ok, bien. Y sí, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que considero que pues hay muchos monstruos, ¿no? Y hay muchos fantasmas por ahí, ¿no? Como acechando, ¿no? Y que crean imágenes y que crean también sintomatologías por el simple hecho de concebirlas, de poder significarlas o de poder imaginarlas. Y sobre todo hay veces que eso, como cuando ya nos es dado por hecho un significado o una imagen de que esto es así y no puede ser de otra forma, y cualquier otra forma, cualquier otra narrativa, cualquier otra metáfora, ¿no? Para explicar un fenómeno como ¿no? un virus o como un contagio o lo que sea, todo lo demás ahora, ¿no? Queda totalmente constreñido, inclusive hasta censurado, y puede provocar muchísimas cosas. Entonces, pues sí, desde acá yo considero que hoy más que nunca el crear metáforas, el permitirnos también ser artistas creadores, ¿no? Como escritores de nuestra propia realidad, de nuestras propias metáforas, pues hoy más que nunca hay que hacerlo, ¿no? Lo sepamos hacer o no, ¿no? A nivel profesional o etcétera, pero si lo pudimos hacer de niños, yo creo que pues, nada más es como desempolvar esos talentos que alguna vez tuvimos y volverlos a poner en práctica, ¿no? Porque sí es súper elemental. Cuéntanos, Mariana, cómo te pueden contactar, si alguien quisiera ir contigo a una sesión también de psicoanálisis, si tienes algo en puerta, si hay alguna forma también de que puedan contactar o descargar algún escrito tuyo, algún blog, a una dirección que te puedan leer. Ah, pues justo les comparto. Mis redes sociales son Nereísima, ¿no? Aquí aparece en Instagram como Nereísima-bajo, Uh-huh. mi Twitter Nereísima. Me pueden escribir a nereísima@gmail.com. Pero lo que les quiero compartir, esto es algo inédito que no he compartido en público, es Ok. que estoy iniciando un proyecto y es un proyecto de cartas. Entonces, ahorita todavía no se metan a nereísima.com, existe, pero apenas estamos fabricándolo, pero muy pronto en redes sociales estaré compartiéndolo para que quien quiera se suscriba. Es como una idea de un blog moderno, pensando que en algún momento blog apelaba a lo íntimo, apelaba a lo local, a lo personal. De pronto los blogs más bien se empezaron a convertir en algo parecido a artículos de opinión, ¿no? Y en ese sentido me pareció que el género epistolar era un género que podía volver a apostar por eso íntimo y eso local. Entonces, la idea es que quien quiera entrar en interlocución, o sea, pueden responder las cartas si así lo desean, o solo leerlas, pues que lo hagan. Entonces, muy pronto estará disponible y ya a partir de ahí podremos leernos o podrán leer. Wow, súper padre. Gracias por la primicia. Entonces sería como un blog comunitario, por así decirlo, de escritura comunitaria, por así decirlo, ¿puede ser? Sí, pues más bien mi idea es hacer entregas, todavía no decido si Mm. semanal o quincenalmente, pero no, como hacer entregas literal, como si fueran posts, hace cuenta, ¿no? Con Mm. pequeñas reflexiones, Uh-huh. pero justo apelando a la otra edad, ¿no? Como al menos se tienen que suscribir y hay una interlocución más directa,
a como de pronto se siente el internet, que ya es más frío, que uno le habla a nadie. Entonces la idea es justo escribiendo para alguien, ¿no? Y entonces Mm, los alguienes pueden ser el alguien que así lo desea, que desee suscribirse y recibir eso. ujú. Y bueno, paralelamente queda abierto que pueden, por supuesto, responder, ¿no? Súper bien. Pues gracias, gracias Nere, gracias Mariana por estar acá, por haber estado aquí. Se pasó volando el tiempo. Gracias por todas las imágenes, por todas las metáforas que nos brindaste y también sobre todo la invitación que nos haces de ser escritores de nuestra propia realidad, de también de permitirnos contarnos nuestras historias desde otro lugar, explorar otros significados, otras imágenes y sobre todo también conectarlo con lo que pasa en nuestro cuerpo. Muchas veces cuando nos permitimos reimaginar las cosas, reescribir, resignificar nuestras experiencias, pueden también tener como reacciones también curativas en nuestro cuerpo. O sea, es algo que fue descubierto por muchos teóricos de hace cientos de años y que a veces nos encontramos en esta modernidad que a veces esos autores ya fueron superados, ¿no? Por todos estos descubrimientos, como, ¿no? Entre comillas, científicos, etcétera. Pero nos damos cuenta que hoy más que nunca siguen siendo vigentes, ¿no? Entonces, ¿no? Cuéntanos. Sí, que en ese sentido, como invitación última, como retomando todo lo que hemos charlado hoy, Uh pues -huh. sería la invitación a vigilar eh, con qué metáforas nos nombramos, ¿no? Pensando en esto que dices del cuerpo, por ejemplo, qué fuerte decirle a tu cuerpo enfermo, ¿no? Qué fuerte decirle a tu cuerpo débil, incluso frente a una misma cosa, ¿no? Que creo que es muy distinto acompañarte por una fractura de pie, sabiendo que hay un aparato complejísimo y milagroso regenerándose, haciéndose más fuerte para que luego puedas caminar, a pensarte, ¿no? Como un torpe incompetente que ya siempre quedó, ¿no? Débil. Y lo mismo que para el cuerpo aplica para todo. Creo que en ese sentido es que es tan importante ser impecables con el lenguaje, como dicen los acuerdos toltecas. Wow, perfecto. Pues sí, tener cuidado con las palabras para que las palabras también nos cuiden, ¿no? Nos puedan nombrar con ese mismo cuidado, esa misma sensibilidad y tacto, porque sí, con esas palabras que a veces inconscientemente nos decimos y nos significamos, pues podemos también recrear muchas realidades internas a nivel tejidos, a nivel células, a nivel cuerpo, ¿no? Entonces, pues vamos a quedarnos con esa reflexión. Gracias Mariana. Gracias a ti, me encantó tanto la frase que solo me gustaría repetirla para dejarla ahí, que es, Uh-huh. ¿no? Tener cuidado con las palabras para que las palabras también nos cuiden. Muchísimas gracias, Eric. Te mando un gran abrazo y vamos a compartir Igualmente, y gracias esta a charla todos entre redes. Que los estés que se bien. quedaron a escucharnos. Nos vemos. Cuídate mucho. Bye bye.